y viví un poco la pandemia inicialmente desde la trinchera, aunque ya estaba un poco oyendo el discurrir de los primeros días antes de que nos llegara la ola, ¿no? El tsunami casi. Inicialmente, en febrero, nos decíamos, oye, ¿qué gripe más rara hay este año, ¿no? Tenemos una gente con unas gripes rarísimas, además un poco tarde, no ha habido gripes este invierno y ahora vienen todos estos cuadros de gripe, ¿no? Y las gripes se convirtieron en neumonías en el curso de pocos días y de síndromes respiratorios gravísimos agudos y de un montón de ancianos falleciendo en pocos días con fiebre y morían como pajaritos, ¿no? En 3-4 días morían, ¿no? Cuando se dice en Navarra, por lo menos, no hubo problemas de restringir las UCIs, porque entre otras cosas esa población no daba lugar, las escalas que se usan habitualmente hacían que no fuera procedente ningún ingreso porque su pronóstico era peor si ingresaba, solo era un encarnizamiento terapéutico sin más, y así es como lo vivimos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pues todos con una sensación de tremenda inquietud, de miedo, y no sabíamos por dónde nos iba a llegar a nosotros, ¿no? Inicialmente las medidas de protección que nosotros disponíamos eran escasas. Yo estuve como 2 semanas con la misma mascarilla que embadurnaba el alcohol y me ponía de nuevo, ¿no? Entonces, esa situación de pánico y desbordamiento a mucha gente le hizo igual intentar bloquearse. A mí me llevó a entrar en intentar ver qué estaba pasando, buscar datos, ¿no? Que es la actitud que me había habituado, porque ya he dicho que no es que sea un gran investigador, pero me he ocupado bastante de investigación y he hecho algún pinito, ¿no? Entonces, mi reacción fue investigar. Y mientras yo empezaba a buscar qué estaba pasando, el gobierno cambia de música, ¿no? Fernando Simón está diciendo esto es una gripe más o tenemos que hacer contención y luego contención reforzada y a los 2 días cerrar las escuelas y a los 4 días un estado de alarma, ¿no? Eso fue la progresión en el curso de prácticamente unos días. El 8 de marzo se permite la manifestación. Yo creo que no, yo no estoy en contra de que no se hubiera autorizado, y una semana después estamos todos en casa confinados durante 8 semanas, ¿no? En una medida que luego hablaré que fue absolutamente desproporcionada. Cuando la gente inicialmente empieza a hablar del virus, comenta que bueno, que va a ser una gripe A, que va a ser otro fiasco como la gripe A del 2009, ¿no? Cuando se dice va a ser simplemente una gripe, no es nada tranquilizante. Pretender tranquilizar con que es una gripe, el virus de la gripe es uno de los virus que más muertes ha ocasionado en la humanidad, si consideramos no cada brote en sí, sino a lo largo del tiempo, ¿no? Empezando por la famosa gripe del 18, por la pandemia del 57 o la del 68, que tuvieron una mortalidad, la del 68, comparable a la del COVID ahora, ¿eh? Porque fue 1 millón de muertos, pero contando con que la comunicación no era tan rápida como ahora, que había mucho mundo que no estaba tan globalizado y que había mucha menos población, claro, en el mundo. Entonces yo me digo, joder, si es una gripe, pues esto es serio, ¿no? Porque una gripe no se puede contar lo que mata cada año una gripe, que además es variable de un año a otro. Hay que contar cuánto mata un serotipo de gripe a lo largo de su existencia activa, de su ciclo, por así decirlo. Entonces, llevamos como unos 4 o 5 años que hay 2 o 3 cepas de gripes que se alternan, pero que son las mismas o muy parecidas. Cambios antigénicos que se llaman menores en el caso de la gripe. No ha habido ningún serotipo nuevo importante, el último fue el de la gripe A, y
Y eso significa que si tú quieres comparar la mortalidad del COVID con la gripe, no tienes que coger el COVID de este año con la gripe del año pasado. Tienes que coger el COVID con el ciclo del serotipo o de los serotipos activos durante un periodo, durante un ciclo. Porque estamos en el inicio, en la segunda onda, no es una ola ahora, ni va a ser, yo creo. La segunda onda, la onda invernal, porque es un virus que parece que tiene ciertas características estacionales. La segunda onda, una onda invernal de un virus que acaba de iniciar su ciclo. Un ciclo de un virus son 2-3 años. Entonces, cuando contabilicemos los fallecimientos y el impacto en morbilidad que ha tenido este virus, habrá que contarlo por lo menos después del invierno que viene, cuando sepamos que si hay onda invernal el año que viene o no. Entonces, el asunto es que, bueno, que es un virus comparable al de la gripe por algunas de sus características, aunque tiene diferencias, si queréis en algún momento las comentamos, tanto en transmisión como en patogenia, como en las enfermedades que predominan en su impacto. Y que es un virus que tiene una letalidad respetable, porque claro, si contásemos solo con que tuviera la de la gripe, quiere decir el 0,1 significaría 9 millones de muertes en el mundo. Si es como se va a hablar ahora, se está hablando ahora entre el 0,14 y el 0,23, pues significa 12 o 20 millones en el mundo. Y si lo trasladas a España, pues significaría que tendríamos todavía como 30.000 fallecimientos esperables por el virus, ¿no?, en el curso de los próximos meses. Entonces, es una letalidad seria no dislocada. No es, siendo un virus nuevo, la verdad es que la cosa podría haber sido mucho peor. Afortunadamente, el virus no tiene una alta letalidad, tiene unas características, tiene una gran... Nunca hemos visto, bueno, nunca, yo no soy virólogo pero en mi vida profesional nunca he visto una enfermedad, un virus con tanta selectividad. Quiere decir que tiene un carácter muy oportunista. Afecta mucho a las personas que tienen previamente enfermedades debilitantes o que comprometen su sistema inmunitario y a personas muy mayores que también, yo ya me voy acercando, nuestro sistema inmunitario no es el de una persona de 9 años o 8 años, cuando el sistema inmunitario es el más potente, ¿no? Entonces, realmente es una enfermedad que tiene cierto carácter oportunista. Aprovecha a aquellas personas debilitadas y se ceba en ellas, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, discurre produciendo muy pocos síntomas o cuadros muy leves en personas que no cumplen ese criterio, y sobre todo en personas jóvenes. Eso significa que se transmite mucho, que es muy contagioso, porque si un virus mata mucho, está el ejemplo del ébola, no se transmite, porque no da tiempo al que tiene la enfermedad de hacer contacto suficiente para ir transmitiendo el virus. Entonces, es un cóctel muy peligroso, mortalidad muy selectiva, muy fuerte, y un virus muy contagioso porque es capaz de circular entre la gente que no sufre esa enfermedad de forma grave de manera muy rápida para buscar a la gente a la que va a matar, por así decirlo. Entonces hay mucha diferencia entre los transportadores y los que fallecen de ella, ¿no? Eso ha servido para hacer pogroms contra la juventud, cuando unos pogroms absolutamente injustos, y si luego me da tiempo hablaré un poquito de que había alternativas. Y entonces eso es lo que tenemos, un virus, una letalidad comparable a la de la gripe, que no quiere decir que sea igual, porque de qué gripe hablamos, pero con unas características muy peculiares. En algunos sentidos, su afectación, y otro también el tipo de cuadros que causa. La gripe suele producir menos neumonías virales, ¿no?, que este virus, y menos síndromes respiratorios agudos, de distrés respiratorio agudo, ¿no?, que es la causa de la muerte
típica por COVID. De hecho, el virus se llama así, virus del síndrome respiratorio agudo, coronavirus 2, ¿no? Porque hubo otro anterior, COP1. Entonces, eso es su cuadro típico. La gripe lo que suele hacer mucho es facilitar que haya una neumonía secundaria, quiere decir que las personas no mueren tanto de la neumonía viral de la gripe, que sí que hay, sobre todo en jóvenes, sino que debilita, a su vez, debilita más todavía el organismo y el organismo no se reinfecta por una bacteria. Eso también está pasando con el COVID, ¿eh? Algunos de los muertos son porque en el hospital se contagian de una bacteria hospitalaria. Eso es otra causa bastante importante de fallecimiento ahora, ¿no? Entonces, lo que tenemos es este virus que es sorprendente, nuevo y con un impacto de salud significativo, que desencadena una reacción que en sí misma ha podido ser, ya lo se está diciendo cada vez más, al principio solo lo decíamos algunos, ha podido ser más grave, no en términos económicos, en términos de pura salud, que el propio virus. Quiere decir que no sabemos si al final, por las medidas tomadas contra el virus, van a tener consecuencias sobre la salud de la gente superiores a las del propio virus. En este momento también tenemos que, cuando ya hablaba un poquito de cuál es la letalidad de este virus, hay una cuestión curiosísima que es la gran variabilidad, ¿no? Una variación entre que en África prácticamente no hay fallecimientos, con respecto a, por ejemplo, en América Latina, sobre todo en el altiplano de los Andes, en la zona de Perú o de Colombia o la zona más interior de Brasil, ha producido muchos fallecimientos, ¿no? En Europa ha sido privilegiada en ese aspecto y ha tenido un impacto brutal. Sin embargo, hay algunos países que muestran impactos leves o mucho menores, ¿no? Incluso los eslavos, ¿no? Los eslavos ahora parece que están sufriendo más en este invierno, la ola invernal, pero hasta ahora han sido bastante poco afectados. La letalidad del virus, como he dicho, todavía no la sabemos porque no sabemos muy bien toda esa variabilidad, qué es lo que implica, ¿no? Sí tenemos algunos datos que nos dan cierto grado de tranquilidad, entre comillas. El primero fue que ya en la epidemia de Wuhan vimos que la edad media de los fallecidos era muy alta, muy cerca a la esperanza de vida. No es que podamos decir que no todas las vidas valen, por supuesto que sí, pero realmente, como de momento, y esperemos que sea así, porque no haya experimentos de otro tipo, nuestra vida tiene un ciclo y entramos en una época en que fallecer entra parte de las posibilidades con las que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, quiere decir que muchas de esas personas que han fallecido por COVID tenían una esperanza de vida muy corta o de promedio. De hecho, un dato curioso es que el exceso de mortalidad, quiere decir, la afectación de la esperanza de vida de la población que puede haber, posiblemente sea más porque entre el grupo de 60 a 69 hay también un grupo fallecidos que, aunque no son excesivos, sí que ha representado una pérdida importante de esperanza de vida, ¿no? Entonces, no lo sabemos todavía, hay mucha variación, hay otras incógnitas, que es, por ejemplo, el tema de la carga viral. No sabemos por qué mueren tanta gente en las residencias de ancianos. Posiblemente sea un conjunto de elementos que influyen en ese hecho, ¿no? Pero es francamente espantoso. Quiere decir que considerar la mortalidad de esta pandemia sin las residencias y con las residencias es un panorama completamente distinto. Tenemos que tener en cuenta que
que posiblemente los 22.000 casos sean de residencia, por lo menos, contando la primera onda. Y la mortalidad de la misma edad y la misma, digamos, estado general de salud en las personas institucionalizadas en residencia y la gente que vive en la comunidad es como 3 veces. Quiere decir que es algo muy llamativo. ¿Por qué es así? Pues bueno, habría muchos elementos. Parece que la carga viral y los errores cometidos inicialmente fueron importantes. A los que seáis de Pamplona, aquí los trabajadores de la misericordia se pusieron la mascarilla el mismo día que se decretaba el estado de alarma. Quiere decir que los días anteriores estaban trabajando sin mascarilla, que hasta el 23 de marzo en muchas residencias de Navarra los ancianos siguieron compartiendo comedor porque no había suficiente personal para darles de comer en su habitación. A los sintomáticos que tenían síntomas sí se les daba en la habitación, pero a los demás no. Quiere decir que ahí hubo muchísimas oportunidades de contagio en el contexto donde ese contagio sabemos que se produce, ¿no? El tema ya digo, no, si estuviéramos hablando ahora de 18.000 muertos o de 17.000 muertos, no estaríamos tan lejos de la gripe, de una gripe fuerte, ¿no? Pero claro, en este caso estamos hablando de 38.000, me parece que es el cómputo ahora. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el confinamiento, el impacto que pudo tener el confinamiento no lo sabemos, está en duda. Hay algunos que dudamos mucho de que si es realmente el confinamiento lo que produjo el descenso. Os voy a intentar poner una gráfica de lo que ha sido la epidemia en Pamplona hablando del número replicativo. ¿Sabéis lo que es el número reproductivo básico o el número replicativo? Es el número de contagios que produce cada caso, por así decirlo. El cálculo de cómo aumenta la epidemia. Si vosotros consideráis que, por ejemplo, tenéis una granja y tenéis 40 gallinas, si un día se os enferma una, al día siguiente esa una contagia a 2, el día siguiente vais a tener 4 y al día siguiente 8, porque el número replicativo es 2. Es decir, eso se llaman curvas exponenciales. Y entonces esas es lo que se produce en una epidemia cuando tienes un número replicativo alto. El número replicativo del COVID se calculó que pudo ser por encima de 5. Quiere decir que imaginaos que en la granja os quedáis sin gallinas en 3 días, ¿no? Entonces, el asunto es eso, el número reproductivo. En realidad, lo que viene a reflejar los casos acumulados, el número de casos no sirve para evaluar una pandemia. Cuando nos están dando la información del número de casos cada hoy, que hay en la televisión y en todos sitios, no nos están diciendo la información clave. La información clave para analizar una epidemia es el porcentaje de aumento de los casos o el número reproductivo, que nos sirven para darnos una idea, o en todo caso curvas, pero curvas, lo que se llaman curvas logarítmicas, no curvas sin más, ¿no? Entonces, os pongo ¿veis la diapositiva? ¿No? ¿La veis? Estás compartiendo, tarda un poco, yo creo. Vale. No la veis todavía, ¿eh? No, todavía no. Bueno, esta curva sería la primera hora. Hola. Los casos que se dan por fecha de diagnóstico y por fecha de inicio de síntomas. Seguís sin verla, ¿no? Ahora sí. Creo entonces, que sí. si veis esta curva, los casos empiezan a detectar, aunque ahora se han añadido muertos de enero, que el problema es que se han añadido porque eran cuadros similares y se les ha adjudicado el COVID. El día 12 de marzo alcanzamos el máximo de casos por inicio de síntomas. Quiere decir que la gente describe que el síntoma
le aparece en ese día. Cuando tú le coges, generalmente es con la ficha de diagnóstico, le preguntas, ¿cuándo usted empezó a toser? ¿Cuándo empezó a tener fiebre? Y te dicen estas fechas. Entonces, esto es el 14, 12, 14 de marzo, es cuando hay el máximo. ¿Qué significa el inicio de síntomas? El inicio de síntomas significa que el contagio ha sido una semana anterior, entre 6 días exactamente. 5,9 es la mediana. O sea que 5 días antes se produjo el máximo de casos. O sea, hacia el 8 se puso el máximo de contagio. Y si veis esta curva, el descenso de la curva es muy regular. No se produce ningún descenso brusco que indique que el 15 de marzo cambia la tendencia que hay. Lo que tenemos es un seguimiento y hace la típica curva epidémica. Esto había que decir que como todas estas fechas de diagnóstico de los primeros casos fueron casos graves, quiere decir casos que acudían al hospital y a todos ni siquiera le hacíamos el PCR, ¿no? Porque no había tantos PCRs para hacer. Hacíamos a los que pensábamos que iban a ingresar y a muchos los mandábamos a casa con sospecha de COVID y no se le hacía PCR, se mandaban, ¿no? En primaria no hacíamos nada, ¿no? No hacíamos ningún PCR ni medio. Teníamos a la gente aislado sobre la base del... Ahora lo que no sé es cómo se comparte otra pantalla. Tengo que salirme de aquí, ¿no? Dejar de compartir esta pantalla. Eso es, sí. Vale. Bueno, eso es la primera ola. Vemos ahí cómo la ola se desenvuelve, crece muy rápido y luego empieza a descender y el confinamiento pudo ayudar, pero parece que es una onda que sigue la típica onda de los cuadros gripales que crecen, alcanzan la población más susceptible y luego empiezan a disminuir. Entonces, este es el número replicativo de Navarra. ¿Lo veis? Tarda un poco, hay que esperar un poquito. Bueno, sí, voy adelantando. Ahora. Si veis el 15 de marzo, está aquí, la curva de número replicativo está bajando vertiginosamente. Y el 15 de marzo sigue bajando, pero tampoco cambia mucho de curva. Y luego ya inicia, esto sí que yo creo que es un efecto del confinamiento. Esto tendría que haber sido un poquito más lento. Yo creo que toda esta zona es lo que produce el confinamiento. El confinamiento produce que el número replicativo baje a menos de 1 muy rápidamente para el 29 de marzo. Posiblemente aquí nos hubiera hecho una curva un poquito más así. Hubiera seguido habiendo casos aquí. Y luego la pandemia empieza a hacer ondas. Como veis, aquí tenemos que empieza a hacer una onda hacia el 7 de junio, posiblemente las primeras medidas hace otra onda hacia el 21 de junio y el 19 de julio alcanza el máximo de reproducción. No estamos ahora en una curva que sea muy llamativa en cuanto al número de contagios. Lo que pasa es que esta onda es en verano y al ser en verano produce muy poco impacto patológico. Toda esta gente que se infecta aquí, hay muy pocos ingresos y hay muy pocos enfermos. Son precisamente, posiblemente, población muy joven que contagian poco a la gente que les rodea porque es verano, están de vacaciones. Y luego ya empezamos a hacer dientes de sierra, ¿no? El día 9 de octubre exactamente hacemos el máximo en Navarra del número reproductivo básico. Y empieza a descender a partir de esa fecha. Las medidas que ha tomado el gobierno de Navarra las ha tomado ya aquí, el 11 de octubre, 18 de octubre. Y el cerrar la hostelería lo ha hecho aquí, quiere decir que ha producido incluso un pequeño... Entonces, lo que quiere decir esto es que la pandemia ha sido un poco estamos ante una pandemia que ya no es una onda muy creciente, sino son dientes de sierra. ¿Qué significa eso? Pues no sabemos muy bien, eso es una de las incógnitas. ¿Esto es el preludio de la gran onda invernal?
es una posibilidad. No sabemos si después de esto, es que esto está, digamos, amagando, que voy, que vengo, que vengo, que voy, y ahora va a empezar una onda de verdad. Quiero decir, de verdad, de muchísimos contagios. Estamos teniendo ya muchas dificultades realmente con las UCIs, porque las UCIs es el punto sensible de este tipo de epidemia. Es lo que no puede, lo que no puede, el resto del sistema sanitario puede aguantar bien, pero las UCIs no. Y es más, las UCIs están casi en proporcionalmente peor ahora que en este momento, porque en aquel momento los cuadros eran tan graves que no había posibilidad de ingresarlos, como he dicho. Y entonces ahora hay mucha gente atascada en UCI, es decir, gente de 60, 62 años, 50 y muchos, que han tenido una neumonía viral que ha evolucionado mal. Y entonces están todavía algunos de ellos con respirador de 40 días, ¿no? Que échale. Entonces esto es un poquito la pandemia navarra, y decir, voy a poner solamente una gráfica más sobre el tema de la mortalidad navarra, ¿no? Esto es la curva Momo, que se llama, que es la mortalidad a lo largo de un año, comparándola con la línea que representa la mortalidad esperable según la media de los 5 años anteriores. Entonces vemos que aquí en Navarra se produce un enorme... No he usado la de Canarias para nada, porque Canarias habéis sido muy afortunado. No sé si porque es África o porque puede haber todavía... De hecho, abrir Canarias es posiblemente donde menos población inmune haya. Quiere decir que la posibilidad de un brote existe. Esperemos que sea un brote no demasiado intenso, ¿no? Entonces, en Navarra se produce una enorme ola de mortalidad por encima de la media, que alcanza el máximo el día 26 de marzo. La muerte se produce más o menos 21 días después del contagio. Entonces, tendríamos que decir que es gente que se contagió, las que muere en exceso de mortalidad, que se contagió aproximadamente la primera semana de marzo, ¿no? Entonces, el asunto es este. Y luego tenemos esto, una serie de ondas, un cierto exceso, aquí una menor mortalidad de la que nos corresponde, y esta franja azul es lo que se llama en estadística intervalo de confianza. Quiere decir que aquí es lo que pueden ser variaciones debidas al azar, que no podemos predecir. Si esta curva está siempre por aquí, pues como aquí parece que está, hay un exceso de mortalidad entre el 5 de octubre y el 11 de octubre. Quiere decir que el 11 de octubre el exceso de mortalidad había terminado. Y es cuando el gobierno de Navarra toma las medidas draconianas, ¿no? Últimas. Y ya estoy llegando al punto, luego si queréis hablamos más de lo que queráis. Sabemos que esta enfermedad se transmite, que sobre todo en ambientes cerrados, en contactos estrechos, lo que se llama ámbitos de confianza, ¿no? Es la relación diaria. Ahí los síntomas no son necesarios. Los sintomáticos contagian mucho más que los no sintomáticos. Es más, si nosotros pudiéramos aislar a todos los sintomáticos rápidamente, los asintomáticos igual no producían suficientes casos, igual, no lo sabemos, como para mantener para una curva, una gran ola ni una onda muy alta, sino que mantendríamos una curva más alargada, más en meseta, ¿no? El tema es que el aerosol contagia, pero eso no lo sabemos ahora, lo sabemos desde Corea. El brote de Corea es producido en una reunión de un grupo religioso en las que había 3.000 personas o 2.000 personas, muchas personas, cantando. Y entonces cantar juntos, pues produce mucho aerosolización del virus, y eso puede hacer que se contagie. Fuera de espacios cerrados, de que haya hacinamiento, de que se hable mucho y fuerte, se discuta. En las conversaciones de cuñados seguramente se aerosolizará el virus, pero en hablar normalmente no.
Entonces, eso sabemos. En el aire, estamos enmascarados desde el 21 de julio y yo todavía no entiendo por qué. O sea, nadie me ha explicado por qué demonios nos han puesto máscara en la calle cuando no hay ninguna evidencia de que en la calle se pueda producir un contagio, a no ser que sea muy casual, ¿no? Entonces, es una cuestión que forma parte de mantener un clima social de inquietud y temor, pero no de prevenir la epidemia. Él decía que recogiendo un poco algunos datos más sobre la letalidad, me he quedado cortado. La letalidad fue tranquilizante con el crucero Princess en Japón, que hubo 700 casos y murieron 8 personas. Entonces, y eran todos muy mayores, con lo cual ya sabíamos que no era tampoco una enfermedad. Aparte de Wuhan, la afectación más selectiva de población ya con problemas de salud o muy mayor. Y la otra que sabemos es el contagio en los sanitarios. O sea, ha habido más de 120.000 contagios en sanitarios y los muertos son 160. Es verdad que más de 65 no hay sanitarios, pero tampoco hay menores de 25. Con lo cual, la letalidad de los sanitarios marca mucho lo que puede ser la letalidad de gente que no tenga especiales privaciones sociales y económicas, ¿no? Porque es otro factor. El factor de riesgo de clase social superior a cualquier otro, 3 casi. El riesgo relativo de los pobres de morir de esto, en Estados Unidos, que no hace las estadísticas, aquí no sabemos nada, es 3 veces. Entonces, eso es lo que decía. Los sanitarios ya nos dan un cierto margen de tranquilidad, de poder actuar protegiendo las UCIs. Para proteger las UCIs habría que haber visto varias posibilidades que no tiene mucho interés discutir aquí. Por ejemplo, ciertos cuidados intermedios. Hay gente que no puede estar en planta, pero no está con respirador y ni está con una situación cardiovascular muy comprometida. Entonces, esas personas pueden ser vigilados, no pueden ser vigilados en planta porque no pueden tener una complicación en un momento dado, pero pueden tener una vigilancia más estrecha sin UCI. En fin, había otras posibilidades para no producir el daño inmenso que puede producir las medidas que hemos adoptado, ya solamente en salud, económicas, que los economistas digan, pero vamos, en principio también pueden ser muy significativas. Bueno, pues he sido un poco desordenado, no sé si era lo que esperabais que hablaras, pero ahora con las preguntas lo que queráis. Vale. Parece 2 mutaciones en secuencias distintas del virus no esperables. Eso ya aumenta mucho la posibilidad de que sea artificial. Es decir, si en fragmentos que no se espera y si en un fragmento se produce y en otro también al mismo tiempo, y no son fragmentos pues puedes decir que es de laboratorio. En este caso, hay algunas personas que dicen que se produjeron demasiadas mutaciones en distintos estos para explicar que fuera una evolución natural. Y sobre todo no sabemos todavía cuál es el huésped intermedio. Yo no sigo mucho la virología, entonces como no sigo mucho, no es una pregunta que puedo contestar, como igual le podéis contestar a alguno de aquí de vosotros. El asunto es que el virus no parece que haya ningún sentido en que lo hayan creado para algo que haya digamos, una sospecha fundada de que ha beneficiado. El hecho de que el virus sea de una mortalidad tampoco tan catastrófica indica que todos nos tememos que la gente que quiere hacer un virus puede hacer un virus más mortal que este, o usar la viruela, por ejemplo, que sería una catástrofe, y dentro de pocos años el sarampión. El asunto sería, o una mutación del sarampión, perdón. Entonces, el asunto siempre es que no hay pruebas. Hay una sospecha peor, más fundada, que es que yo creo que nadie puede descartar, ya como están las cosas, los accidentes en laboratorios. Es una de las cosas que se ha estado trabajando mucho, especialmente en Asia, en las posibilidades de crear vacunas o de estudiar el coronavirus,
porque ya habían tenido 2 epidemias, como sabéis, que abortaron rápidamente. Entonces, que pueda ser un error y una salida al laboratorio. Eso es una cuestión que no podemos asegurar, pero bueno, yo creo que no tiene ninguna operatividad ahora, ¿no? No hay ningún dato en ese sentido. Respecto a las estadísticas, a ver, las estadísticas no son fiables en ningún sitio. Nosotros no sabemos ahora mismo cuánta gente está, porque hay bastante opacidad, entonces no sabemos de qué está enfermando la gente que enferma de COVID, o que se le da incluso en el certificado de función como causa fundamental, ¿no? Entonces, hay bastantes dudas, porque en algún momento a todo PCR en los últimos 28 días que presente un cuadro que pueda ser susceptible de haberse incrementado, pues a veces se le adjudica el COVID. Pero en África, en África hay zonas que nos dan una cierta idea de que no es un problema solo de que no se computen muertes. Y es que en las grandes ciudades africanas, donde existe incluso clase media, aunque sea escasa, ¿no? Pues Dakar o Nigeria, ciudades lagos, etcétera, no se están produciendo fallecimientos de manera significativa, que se intuye ya que no es el problema. En la India, por ejemplo, también, que bueno, la India, algunos estados como Kerala o Bengala Occidental tienen cierto sistema sanitario público, no es que sea una maravilla, pero tienen. Y además una cierta tradición de salud pública. No están detectando muy pocos casos graves incluso en población. Entonces, bueno, siempre queda eso. En Canarias no hay problema de estadística, ¿eh? En Canarias, de momento, no hay demasiados casos, y yo creo que será porque es un virus en el que el clima es importante. Eso espero, por mi familia que vive allí y por todos, claro, y por mi vínculo con ellos, ¿no? Yo creo que Canarias puede tener algo más de incidencia, pero no creo que vaya a tener nada parecido a lo que se ha vivido en otras regiones. Vale, alguna pregunta más que hay por aquí. Dices que no hay evidencia de la utilidad del confinamiento, pero ¿hay algún estudio prestigioso que afirme que no ha funcionado? El problema es que sí, hay estudios prestigiosos, de Nature, sobre todo. El asunto es que hay un problema difícil de explicar aquí, porque sí que es complicado, que es el tema de los modelos matemáticos. Si tú haces una predicción basándote en un modelo matemático y prevés 500.000 muertes en el Reino Unido o 90.000 en Suecia, si se producen, como se produjo en el Reino Unido, 35.000, pues puedes decir que es efectivo, pero es que está basado en un modelo. No está basado no está basado en el análisis de las curvas reales. Quiere decir que yo lo que he puesto son las curvas reales. Están más basados en eso. Yo creo que es, de todas formas, un tema a debatir, porque además el confinamiento no se puede analizar como confinamiento. Tú imagínate que en este caso pones a la gente en casa y además cierras los bares. Si encerrar a la gente en casa colabora, digamos, a disminuir el número replicativo en un poco, por ejemplo, digamos, en un 5%, y los bares en un 50%, estás juzgando las mismas medidas. Es como si tú tienes un dolor de cabeza y yo te doy 5 analgésicos. Te quito el dolor de cabeza, pero ¿cuál lo ha quitado? ¿Cuáles de las medidas incluidas en el confinamiento fueron realmente efectivas? ¿Y cuáles fueron un exceso de talibanismo sanitario, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que preguntarse. El confinamiento tiene que ser evaluado y se evaluará. Hay estudios prestigiosos que dicen que sí, hay estudios prestigiosos que dicen que no. Casi todos están basados, por ejemplo,
A ver, no se puede hacer la única forma de saber estas cosas a veces es hacer un experimento. Quiere decir, tú confinas 3 ciudades y a 3 no. Y sigues cómo evoluciona la pandemia ahí. A ver, ahora mismo nosotros en Navarra no podemos ir a los bares. En Madrid sí. En Madrid, si os pongo la gráfica de Madrid, está bajando lo mismo que Navarra. Entonces, el problema es que a la tarde, quiero decir, ¿no? Entonces, que si tú haces pones ciertas zonas y ciertas no, pues puedes intentar comparar. Los experimentos no son éticos, se consideran no éticos en situaciones como esta, porque se consideraba que había suficiente peligro para todo el mundo que justificaba tomar una medida sin evidencia. El confinamiento no tenía evidencias previas, ¿eh? Y el confinamiento perimetral menos. El confinamiento perimetral, a no ser que quieras hacer una cepa navarra del virus, ¿para qué confinas Navarra? Si hay casos aquí en Irún, ¿por qué alguien que tiene su novia en Irún no puede ir a verla? ¿No? Porque eso es una medida que no tiene mucho sentido, porque, bueno, podría producir algún contagio, pero lo mismo viceversa, ¿no? Quitar alguno. Quiere decir que es una cuestión. Entonces, no tiene mucho sentido los confinamientos perimetrales sin ninguna evidencia. El confinamiento no tenía evidencia y fue una proyección matemática la que se hizo para decir que el confinamiento podría quitar relaciones sociales, pero es que en las relaciones sociales que se anulan con un confinamiento hay algunas que son inocuas y otras muy peligrosas. Entonces, eso es la cuestión, ¿por qué no nos centramos en evitar los contactos peligrosos y no en terminar con la vida de todo el mundo, ¿no? Vale, muy bien. Seguimos. ¿Las UCIs hacen daño? Las UCIs no, claro. Las UCIs es un recurso terapéutico fundamental hoy día en el mundo en que vivimos, ¿no? Creo que en determinados casos tienen un impacto importantísimo. A nivel poblacional, poco. Quiere decir que la mortalidad de Costa Rica, que tiene igual una UCI por cada 100.000 habitantes, y la de Estados Unidos, que tiene el país que más tiene, pues la de Estados Unidos es con más UCIs. Podríamos hacer que los países que tienen a veces más mortalidad tienen más UCIs, ¿no? Pero las UCIs es un recurso. El problema de las UCIs es que hay que hacer un pronóstico, que ese pronóstico es a veces complicado, que causa un daño. Quiere decir, estar una semana en la UCI, pues bueno, si tienes que estar 40 días en UCI, es una situación, la salida, sobre todo si es una persona mayor, sales muy dañado. Tu esperanza de vida, a ver, de los que pasan más de 30 días en la UCI, el 80% fallece en los 3 meses siguientes. Eso quiere decir que es una cuestión de que, pero claro, es muy delicado el decidir que alguien ya no tiene más oportunidad, ¿no? En España, además, no hay costumbre de hablar de la UCI en las hospitales. Nadie dice, a mí no me ingresen en la UCI si estoy en estas condiciones. Pero claro, la gente sale muy dañina, pero es un recurso muy importante, ¿eh? Muy importante en cuadros, por ejemplo, la mortalidad de infartos, la mortalidad aguda de infartos ha cambiado mucho, ¿eh? Con la gente que cuando no había UCIs y los que hay ahora, claro. Sí, otra pregunta que dice María, ¿pero se ha aislado realmente el virus? Muchas veces. El problema del virus fue que los primeros análisis que se hacían, cuando tú no sabes lo que estás buscando, es difícil encontrarlo. Entonces, encuentras muchas impurezas, ¿no? Muchas cosas, y se decidió que era ese virus y luego se confirmó. Inicialmente el aislamiento fue con muchas impurezas, con muchos fragmentos, algunos perdidos, pero el problema es que luego ya se buscó eso y se encontró y se aisló. Y no solo eso, sino que cuando tú quieres mirar cuál es la efectividad de PCR para saber si realmente detectan casos de infección real, tienes que compararlo con cultivo del virus. Eso se hace, claro, no se puede hacer habitualmente, pero hay que hacerlo, porque si no, la PCR, ¿cómo la mides? Si te da positivo alguien y no sabes que si tiene el virus o no, tienes que mirarlo. Otra cosa sea que la PCR da muchos falsos positivos, ¿eh? Pero por eso mismo, porque
si tú haces una PCR positivo y no cultivas el virus, quiere decir que el virus no es viable en ese paciente, que estás detectando un falso positivo. Alguien que ha tenido contacto con el virus o tiene fragmentos virales o virus ya inactivados y que todavía lo puede el PCR detectarlo, ¿no? Pero a ver, yo creo que se ha aislado, indudablemente se ha aislado. Yo digo que el problema es cuando tú estás buscando, inicialmente es muy complicado eso, yo no lo sé, ya digo que yo no soy virólogo, pero cuando tú no tienes ninguna enfermedad, ¿os acordáis de la neumonía atípica famosa del aceite de colza? Que un ministro cayó porque dijo que el virus se caía de una mesa y se mataba, ¿no? Yo me acuerdo, yo no había empezado medicina todavía, estaba a punto de empezar. No, entonces, el problema era ¿cómo aislas ahí algo? Aislaron micoplasma. Y como aislaron en 3 pacientes, pensaron que era el micoplasma, pero era un aceite. Otra cosa importante también que quiero decir, cuando hablan de neumonía bilateral, lo dicen para aterrorizarnos. Una neumonía bilateral no es peor que una neumonía focal. Es más, si se consideran series amplias, antes se consideraba un síndrome de buen pronóstico. Las neumonías virales tienen mejor pronóstico que las bacterianas. Son bilaterales porque el virus es intersticial, produce una inflamación difusa y no produce una sepsis en un punto concreto, ¿no? Entonces, la neumonía bilateral es otra de las palabrejas que han inventado para tenernos a todos aterrorizados, ¿no? Pero no. Entonces, yo sí que creo que se haya aislado, ¿eh? Quiero decir que en eso no me cabe ninguna duda. Vale, Tony comenta alguna de las medidas en los colegios que, como es un ambiente cerrado, has comentado que es de los sitios un poco, pues que las ventanas abiertas para no coger el COVID, pero se dan resfriados, bronquitis de los niños, la calefacción, hay aparatos de ventilación con filtros, colocarlos, no colocarlos. Pregunta un poco cuál sería lo más adecuado en esta medida tan concreta que se nos ha dicho de hacer, ¿no? A ver, la medida que hay que hacer con los niños es, el profesor tiene que llevar una FFP2, una mascarilla de alta protección y PRO. Y basta. Los niños no tienen que llevar mascarilla y tienen que seguir las clases normales, con un ambiente en el que no sé. Eso es lo único que está justificado. A ver, yo voy a ver un paciente COVID y no me infecto. Y la gente de la UCI no se infecta porque se va a infectar a alguien en un colegio. Eso yo no lo he visto en ningún momento justificado. Me parece que ha sido una medida además muy poco, porque además si es para que no se contagien entre ellos, ir a los recreos o ir cuando salen de las clases, a ver cómo están, dónde tienen la mascarilla puesta, ¿no? Y luego, el peligro sobre todo son los niños a partir de 12 años, de 12 a 19, 20 sí que son contagiosos. Pero los niños pequeños son poco contagiosos, porque tienen un sistema inmunitario tan potente que convierten al virus lo fríen en cuestión de primer contacto. Tienen contacto con el virus y lo aniquilan. En este sentido, que aparece una de las mascarillas, como has hablado de la que más protege, alguna pregunta dice el tema de las de tela, ¿qué opinión tienes sobre esas mascarillas? Hay diversas telas, por lo visto. Ahora hay algunas de neopreno que aunque sean cancerígenas, pero son bastante impenetrables, ¿no? Hay diversas de esto. El que hacerse un trapo y ponérselo uno sirve para no contagiar por gotas. Para que tú no contagies a otro por gotas, pero para que te contagien a ti, menos. Porque si se queda en la mascarilla la gota, te la puedes llevar luego al quitártela a la boca o similar, ¿no? O sin darte cuenta infectante. Entonces, el problema es que se pueden quedar en el trapo el virus y si alguien te echa una gota, esas que todos cuando hablamos echamos, ¿no? Yo tengo en la pantalla del ordenador ya llena de gotas, ¿no? Cargadas del virus casi, ¿no? Entonces, el problema es ¿qué es lo que protegen? Pues protegen mejor que nada en ambientes cerrados, sí. Ahora hay un problema cuando el virus se aerosoliza, las mascarillas quirúrgicas no son útiles, o por lo menos son traspasables por el virus. O sea, si tú estás en una reunión con una y hay 6 o 7 personas hablando
6 personas lo que puede haber. Con mascarilla quirúrgica yo no creo que eso sea seguro del todo, ¿no? Sino que ahí habría que... No sé si todo el mundo sabe, pero como has hablado de aerosolizar el virus y tal, igual puedes matizar un poco más eso de qué significa que se aerosoliza, que igual has hablado varias veces de eso, ¿no? Del tamaño de las partículas que llevan el virus. O sea, el tamaño de las partículas que llevan el virus determinan su peso. Si son partículas gorditas, pesan y caen al suelo enseguida, antes de 2 metros. Si son partículas más finas, se quedan flotando con más facilidad. Sobre todo si hay turbulencias ahí, al contrario, ahí la humedad puede ser que resista más el aire caliente, puede contener aerosol durante más tiempo, ¿no? Por eso lo de la ventilación tan importante y por eso que, a ver, yo me canso de decirle a los pacientes que no pueden estar con las personas mayores con las que viven y tenerlos con mascarilla quirúrgica y estar comiendo con ellos. El problema es que no pueden comer los ancianos los ancianos debilitados con el resto de la familia. Es una putada y si quieres que coman, pones una mámpara y ventila la habitación, o pones a ellos una mascarilla de alta pero están comiendo, con lo cual es difícil. O sea, además el virus aerosolizado, y es algo que no he leído, pero hay 2 cosas que a mí me ha llamado la atención. He visto bastantes casos de contagio por teléfono. Tú coges el teléfono y le hablas muy de cerca y luego otro lo coge y se contagia y es el único contagio posible. El de superficie, el único contagio de superficie que he visto yo es ese. Y otro, que el virus aerosolizado es más peligroso. Si tú aspiras el virus en vez de entrarte por la nariz, no se para en la nariz, sino que va directamente al pulmón, creo que es peor la evolución y que menores cargas virales pueden producir cuadros más graves. La nariz, al fin y al cabo, es un instrumento que tenemos para protegernos del exterior, ¿no? Hay mucha vascularización en la nariz y entonces cuando llega el aire, digamos, lo filtra un poco y se queda y retiene muchas partículas ahí. Y como está muy vascularizado, rápidamente el organismo detecta que hay algo extraño y crea anticuerpos. Por eso las alergias de la nariz son muy significativos. La conjuntiva de la nariz, porque claro, ahí se concentran las partículas, ¿no? Y enseguida produce a un alérgico, lo pones con esto y se pone a estornudar a los 10 segundos, ¿no? Porque enseguida ha detectado algo extraño. Bien, hay como un par de preguntas, las hago juntas, relacionadas con el tema de la vacuna, ¿no? Que ahora también está un poco en la actualidad. ¿Qué eficacia de la vacuna contra COVID? ¿Expectativas? Tiene dudas. Emma comenta de la intensa campaña de vacunación contra la gripe común. ¿Hay más o menos riesgo de enfermedad por gripe este año? Y luego otra que va en esta línea también de las vacunas, que comentaba un farmacéutico con respecto a la vacuna de Pfizer, que esta no ha sido probada nada más que en una muestra no lo suficientemente significativa, que faltaba como una tercera fase por concluir. ¿Es posible que detrás de este tema de las vacunas haya un tema de negocio? Pfizer cotiza en bolsa y esto ha subido en este tiempo cuando se ha anunciado esta cosa. ¿Qué opinión tienes un poco sobre el tema este? De gripe por un lado, vacuna gripe y vacunas de COVID. Yo por lo menos no conozco y no creo que lo conozca nadie y no creo que se le debía haber permitido a la farmacéutica hacer el anuncio sin presentar previamente todos los estudios. Eso ha sido una maniobra para que el CEO venda sus acciones. Es muy significativo que alguien que ha creado una vacuna que tiene una expectativa de venta tan grande, cuando lo anuncia al día siguiente venda, ¿no? Y cuando habría que esperar que hubiera un beneficio a medio o largo plazo, ¿no? Importante para la compañía. Posiblemente porque ahí hay otros competidores que tienen las vacunas bastante avanzadas, alguna de ellas que podría ser, digamos, con más viabilidad ante posibles mutaciones del virus. Hoy se hablaba de que hay una mutación ya en algún país nórdico que ya esta vacuna podría ser no efectiva frente a él. Entonces, la vacuna la empresa dice, ha habido 38.000 personas en cada grupo, me parece que eran 38.000 o 40.000 personas en cada grupo. Se han infectado en el grupo placebo, que no recibió la vacuna, un 90% más de gente que la que se infecta en el otro. No sabemos cuántos son,
cuáles son las tasas de infección respectivas. Por lo menos yo no las he podido consultar. Supongamos que en un grupo se ha contagiado el 1% y en otro el 10%. Pero el problema central es cuánta gente ha enfermado. Porque si creamos una vacuna es para quitar mortalidad. De esos, ¿cuánto están en riesgo de muerte? Pues claro, has contagiado a gente que se ha contagiado y has puesto en el grupo, ¿cuántos han muerto en cada grupo? ¿O cuántos han enfermado gravemente? Hay un problema general con las vacunas de los virus respiratorios, y la gripe lo sabemos, es que la población que padece más la enfermedad y que la sufre más, tiene respuestas inmunitarias más débiles que aquellos que no la sufren. Quiere decir que, por ejemplo, los mayores de 75 con la gripe hacen muy pocos anticuerpos. Y sin embargo, le das a uno de 30 y hace un montón de anticuerpos, pero es que el de 30 pasa la gripe como si fuera otra cosa. Entonces, es el problema de todo. Quiero decir, la vacuna lo que hace es activar el sistema inmunitario. Si el sistema inmunitario está débil, lo activa menos, ¿no? Entonces, los datos de Pfizer son precipitados, es poco ético haberlos presentado, es poco ético vender las acciones. Y en segundo lugar, y en último lugar, pues claro, el problema será cuál es la efectividad de los grupos más vulnerables. Porque sea efectivo en los niños no nos importa, ni en los adultos, ni eso. El problema es cuánta gente había en la posición de los que están falleciendo. Quiere decir, de más de 80 años y personas, solo el 5% de los fallecidos por COVID no tienen otra enfermedad importante, además de esto. Quiere decir que los demás tienen enfermedades importantes. Entonces, pues claro, en esos no se ha hecho la prueba, porque claro, ¿cómo le das a eso un placebo? Esos son los estudios a posteriori que dirán realmente cuál es la utilidad de esa vacuna para prevenir la morbimortalidad por el virus, no el contagio. El contagio no es tampoco... Una pregunta muy concreta, el medicamento COVID, por definición, ¿cuál es? Y si tiene efectos secundarios graves. Cuando empezamos la pandemia no teníamos tratamientos y posiblemente se hicieron algunas pruebas con antirreumáticos y contra inmunes digamos, moduladores de la inmunidad. Ahora mismo yo creo que hay medicamentos que han demostrado efectividad, es la prednisona o prednisolona, la cortisona, a alta dosis en pacientes graves. En pacientes que no están graves puede prolongar la viremia y prolongar incluso la enfermedad. La heparina, porque este virus produce un proceso inflamatorio muy generalizado que afecta también al endotelio vascular, a la capa interna de los vasos. Entonces, produce muchos trombos, ¿no? Y muchas muertes iniciales fueron por trombos. Eso ha sido efectivo y eso ha tenido un impacto en los fallecimientos posiblemente notable. El de Remdesivir no ha demostrado ninguna efectividad, el antiviral, y los otros antivirales tampoco han demostrado de momento ninguna efectividad. O sea, no hay ninguna antiviral ahora que se considere de elección, y serán algunos, no me acuerdo del nombre de uno, será en los casos que hay que solicitarlo por uso compasivo, porque no tiene evidencia, pero hay la impresión de que algunos pacientes han mejorado y entonces se solicita hacerlo por uso compasivo, como diciendo que es más probable que beneficie al paciente que le perjudique. Vale, bueno, yo veo ya de las últimas preguntas y por un poco resumiendo, también van en esta línea las preguntas. Guillermo dice que incertidumbres, manipulaciones hay o son muchas. ¿Con qué certeza nos quedamos? Yo creo que ha sido un poco más o menos diciendo, ¿no? También podías, bueno, pues eso, ¿qué certezas crees tú que tal? Y también cuáles son las manipulaciones más burdas o incertidumbres que ya también has ido comentando, por si quieres recalcar, porque nos queda todo claro. Y quizá también esta pregunta unida a esta puede ser qué medidas, ¿no? ¿Qué medidas crees que son las más útiles, ¿no? Ahora mismo para manejar la situación? A ver, sobre el tema de las certezas, tenemos certezas de que es un coronavirus, que posiblemente esté emparentado con los cepas en murciélagos, que es un virus
muy contagioso o potencialmente muy contagioso, que es un virus con una letalidad media, media-baja, incluso si podemos decir, el sarampión mataba al 3% de los niños. Y luego lo que sabemos que es selectivo, como he dicho, y que es muy sensible a los desinfectantes comunes, que se contagia principalmente en ambientes cerrados y en contactos. Esto no se contagia ni por el agua, ni por las heces, hay un montón de cosas de ese tipo. Luego tenemos otra certeza, que es que posiblemente las medidas adoptadas, no es certeza, pero casi, que la comunidad ha tenido muchos efectos secundarios, han causado mucho daño, y en ese momento podríamos decir que eso también, el daño es evidente y dramático, ¿no? Entonces yo creo que son certezas. La variabilidad no se explica, ahí hay muchas incertidumbres sobre la cuestión de las medidas. Las manipulaciones, el aterrorizar a la población es un error, aparte de, porque hay una cuestión muy clara con la aterrorizar, que no sabe, que sabemos por experiencia, por ejemplo por el tabaco. Aterrorizar a la gente con el tabaco tiene unos efectos muy poco significativos, sobre todo en un sector de la población, porque hay lo que se llaman actitudes contrafóbicas. Entonces, especialmente los jóvenes, cuando tienen miedo, un adolescente no es un tío que no tenga miedo a nada, es un tío que tiene miedo a todo, pero su forma de reaccionar al miedo es la negación del miedo. Son actitudes contrafóbicas. Entonces, va a 200 con la moto cuando está aterrorizado de lo que le está, de su vida diaria, de lo que le espera, de todo. Pero de esta manera niega el miedo, ¿no? Esas cuestiones de negación del miedo son muy graves, entonces posiblemente haya producido unos efectos en la aterrorizar a la población, y además el miedo deprime el sistema inmunitario, y eso también lo sabemos. La inquietud y el miedo y el distrés psicológico que ha aumentado, no sé, yo lo decía. Eso es pintarlas. Sí. Bien. Entonces, el asunto es que el miedo ha sido tremendamente dañino, eso es cierto, y que ha sido, y la manipulación. Yo decía antes lo de las neumonías bilaterales, ¿no? Pero es que cuando hablan de contagio, no sabemos si están hablando de contagios o de qué están hablando. Ahora no están hablando de contagios, ¿eh? Cuando dicen los contagios de hoy, no. Están hablando de los PCRs positivos. Pero es que cuando hablaban de contagios en marzo, hablaban de enfermos graves, que eran los que iban a los hospitales. Y hablaban de que hoy ha habido 1000 contagios. No, había habido 1000 enfermos graves. Entonces, ha habido un montón de terminología muy poco clara. No se ha explicado nada, porque en realidad la gente no sabe todavía dónde está el riesgo verdadero. Es que ya te comentaba os comentaba lo de los ancianos, ¿no? La gente no sabe que realmente el peligro que puede tener el mantener un contacto en determinados contextos cerrados y frente a pasarte por la calle, ¿no? Pues entonces yo creo que esas son manipulaciones trágicas también que ha habido, y muy peligrosas. Entonces yo creo que toda la política ha sido basada en una tremenda desinformación, en unas valoraciones impresionistas, interesadas y muy alarmistas, en ocultar cualquier noticia buena. O sea, cuando había una noticia buena, la primera que dan es la de la vacuna, porque es muy interesada, porque es su apuesta, y comentar simplemente sobre las medidas. Las medidas serían las que había que hacer. Pues una de ellas, por supuesto, es evitar la relación estrecha en ambientes cerrados, usar mascarillas en ambientes de alto riesgo, no en la calle, claro, en la calle no hay que usarla. Lavarse las manos es una cuestión tonta, pero que quita algunos contagios, es muy fácil de aplicar. Creo que habría que hacer mucha más pedagogía en vez de tanto terror, y explicar a la gente bien las cosas, lo que está pasando, para que la gente pueda hacer una evaluación de riesgos individuales. O sea, yo qué riesgo quiero quitarme porque me parecen importantes,
y no como cuando hacen una encuesta en la televisión, gente que dice que lleva sin salir de casa desde marzo casi. A ver, la vitamina D es importante en la prevención, en el sistema inmunitario. Si tú tienes, posiblemente sea uno de los factores en las residencias, que los ingresados en residencias tengan vitamina D baja y el sistema inmunitario esté debilitado, aparte de por su edad, por esas carencias nutricionales, ¿no? Entonces, el tema es hacer una protección muy focalizada, muy de ir a los lugares de alto riesgo y no a la generalidad, y desde luego el afrontar con tranquilidad el contagio en la población que no padece cuadros graves. ¿Qué más nos da que se contagien en las residencias de estudiantes en Pamplona? ¿Qué más nos da que se contagien todos los estudiantes de residencia? No les va a pasar nada y además cuando lleguen a su casa en Navidad van a estar inmunes y no van a contagiar. Entonces, no viven con sus padres. Solo un 8% de los jóvenes son de familia que viven a la vez 3 generaciones. A esos hay que dedicarles una atención especial, explicarles bien, ir a su casa a una enfermera y decirles cómo tienen que organizarse. Eso nos costaría menos, pero esos hogares son los de auténtico riesgo. Cuando visite a tus padres y no vives con ellos, ponles una mascarilla de alta protección y ponte tú una de alta protección. Eso va a evitar los contagios de la gente que está sufriendo mucho por esta enfermedad y está sufriendo cuadros, en algunos casos, atroces, ¿no? La verdad es que yo creo que sí, porque había algunas más de cómo, bueno, el tema este de los mayores, de cómo protegerles, yo creo que ahora has respondido. Vamos, yo creo que muy interesante todo esto. Quiero decir que yo no sé si entre los asesores del gobierno hay gente que conoce todas estas cosas que nos has contado. Porque en concreto, por ejemplo, las mascarillas sí que es cierto que en otros países, por ejemplo, para chavales no son solamente, en Alemania, por ejemplo, no es obligatorio y en Inglaterra hasta los 10 años tampoco, como has comentado. Y aquí es obligatorio. Es decir, que hay cosas que evidentemente yo creo que se podrían hacer mejor, ¿no? Ahora ya después de un tiempo, ¿no? Entonces yo no sé si también había aquí del clorito de sodio. No sé si quieres comentar algo. Comentaba una persona, por ir terminando ya. Yo no conozco a esto, he leído algún estudio que no era válido, pero no puedo decir que haya otros que sean válidos, porque los que lo promueven dicen que no les dejan hacer ensayos clínicos y que por eso no hay demostración, ¿no? Yo de los productos tan poco tan poco basados en el conocimiento de la biología profunda humana, creo poco. Quiero decir que son moléculas muy simples, yo no sé si producen daño o no, pero ya digo, no puedo contestar al esto. Yo me he leído algún artículo que no era en absoluto suficiente para recomendar el producto, los que me he leído yo, no sé. Pero me lo pasó uno que lo cree en él. O sea, quiero decir que... Bueno, pues yo no sé si... Yo creo que el tiempo ya estaba bien. Vamos, si alguno quiere, después de las preguntas, o quiere dar su opinión o hacer algún comentario al respecto, yo creo que nos has aportado cosas muy interesantes. Yo no sé si, por aprovechar, todavía nos quedan unos minutecos, del tema de la declaración esta de Great Barrington, me imagino un poco que vas en la línea esta también, ¿no? Supongo que estarás de acuerdo con lo que se propone ahí. La han firmado ya mucha... Sí, claro. El problema es que, como tú dices, cuando el gobierno no solo no te escucha, sino que el problema es que te denigra, ¿no? Quiero decir, el ataque sufrido por estos epidemiólogos y sobre todo el primer epidemiólogo que estudió el crucero este que he dicho de Japón, este Ioannidis, es el científico de salud pública más citado de la historia. O sea, es el padre de la medicina basada en la evidencia y sufrió una cosa terrorífica, ¿no?
Entonces yo creo que eso se ha producido. Los 3 epidemiólogos que respaldan esta teoría son figuras prestigiosísimas y además muy comprometidos, contrariamente a lo que se ha dicho, no son de la CIA. Son precisamente gente que ha destacado mucho en defender políticas de izquierdas, sanitarias de izquierdas o de sociales, ¿no? De extender la sanidad pública en Estados Unidos, ¿no? Muy reconocidos por eso también. Entonces, el tema es que no se ha percatado, porque se dice que es imposible proteger a la población susceptible. Pero entonces, ¿cómo va a ser posible proteger a toda la población? Es que eso es todavía más quimérico, ¿no? Vamos a intentar hacer un esfuerzo en una población más susceptible, más intensivo, en vez de lanzarnos a despeñarnos, ¿no? Ioannidis dice una cosa curiosísima, dice, la reacción de los gobiernos ha sido como la de un elefante que ve un gato doméstico y se asusta y salta por un precipicio. Yo añadí en un artículo de los que escribí que no es, pensando que es una pantera, yo dije en un artículo de los que escribí, no es un gato doméstico, pero tampoco es una pantera. Entonces, la reacción ha sido medida, ha sido ineficaz. Quiere decir que estamos como estamos, con el 18% o el 15% del Producto Interior Bruto tirado por el váter y dándole a la cisterna, y estamos en una situación otra vez de pánico total, ¿no? Y desbordamiento total. Entonces, no ha sido efectivo. Es que la evidencia es que no ha sido efectivo. ¿Cómo no va a ser posible proteger a una población? Uno me decía, es que mi padre no quiere ponerse la mascarilla. Pues muy bien que no se ponga la mascarilla, es su decisión. Pero lo que no podemos hacer es perseguir a los jóvenes en la calle y no dejarlos vivir porque tu padre no quiere ponerse la mascarilla en casa. Es que eso, cada uno debe asumir sus riesgos. No se puede decir que mi nieto no vaya con su novia para que no me contagie a mí porque yo no quiero ponerme la mascarilla, ¿no? Eso, claro, eso es absolutamente absurdo, injusto e irracional, ¿no? Bueno, yo creo que está claro. No sé si alguno quiere intervenir, si no, yo creo que lo vamos a dejar aquí. A mí me ha parecido muy interesante. Despedimos un poco esta sesión. Intentaremos colgarlo en el canal de YouTube que tiene Encuentro y Solidaridad para que se pueda difundir a más gente que lo pueda ver, que no haya podido estar hoy, por lo que sea. Y sobre todo, pues bueno, gracias, Joserra. Y si le queréis seguir, es muy interesante, sobre todo yo creo que en Facebook, ¿no? Es donde sueles hacer tus artículos o al menos tus comentarios a determinadas noticias. A veces si te dejan, te publican en algún diario por ahí. Entonces, bueno, pues interesante seguirle porque es verdad que nos aporta bastantes cosas interesantes, sobre todo de una manera crítica, ¿no? Que normalmente, pues a veces eso, nos llegan las cosas y no somos capaces a veces de ver hasta qué punto es miedo, o qué pretensión hay, ¿no? Pues lo dicho, muchas gracias. No, solamente decir una cosa final, que por lo menos ha quedado claro que no soy un negacionista, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos, yo creo que sí, si alguien tiene dudas, por eso el título era bastante claro. Bueno, pues aquí lo dejamos.